sus heridas y al redil volvió. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en la casa de Dios. Hoy es un día muy especial y, y es emocionante estar aquí hoy para hacerle fiesta a nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a decirle a Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias por permitirnos y darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor Dios, en este día del Sabbat para hacerte fiesta. Allá afuera, Señor Dios, las personas que no te conocen festejan, Señor, al Padre. Pero nosotros, Señor, que sabemos que tú eres nuestro Padre bueno, no solamente te festejamos un día, sino te festejamos todo el año. Te damos honra, te damos gracias, te damos alabanza. Y te pedimos que nos hables, te lo ruego. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Muchas gracias, hermano. De repente se siente calor, de repente se siente el viento fresco, de repente cae la lluvia y uno se moja, ¿verdad? Por favor, cuide su alimentación. Cuídese de andar con el cubrebocas donde quiera que usted esté. Y cuando llegue a casa de la calle, haga gárgaras con agüita, o con agüita de sal, o con agüita de bicarbonato. Esas son medidas de higiene y de prevención para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Las cosas están cambiando, bueno. Tenemos nosotros que también irnos adaptando con ellas, y si esto nos va a ayudar a ser mejores personas, bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y a vamos a hacerlo y vamos a también a formarnos. En la antigüedad el agua la tomaban las personas del río y la tomaban las personas en las mismas tazas, ¿verdad? Y las personas no sabían que eso les hacía daño. Pero a través de compartir una misma taza o de no hervir el agua, muchas personas se enfermaron y murieron de esta enfermedad llamada cólera. Cólera. ¿Qué pasaba? Ellos tenían que aprender a cuidar. Y la gente aprendió que el agua se tiene que hervir y que no podemos estar compartiendo el mismo vaso o la misma, el mismo taza con la cual comemos, ¿verdad? En su tiempo la gente no lo quería hacer, pero conforme pasó el tiempo, fuimos aprendiendo. Hoy sabemos que el agua no podemos tomar agua de la llave, ¿verdad? Ni del río. Y si la queremos consumir, tiene que ser hervida, ¿verdad? Es algo natural. Y que si el vaso es de una persona, es de uso exclusivo para esa persona. Antes los doctores operaban y no se lavaban las manos, ¿verdad? Metían las manos a operar, a ver a los pacientes, porque ellos no alcanzaban a ver la enfermedad o las partículas de enfermedad en el aire. Y sin querer, a veces cuando operaban a alguien, esa enfermedad brincaba de sus manos a las heridas, se infectaba y a veces la gente moría. O se contagiaba de otras enfermedades. Y decían, pero pues es que no vemos nada. Y se burlaban de la gente que decía, tenían que lavar las manos y tenían que esterilizar los artefactos para operar. La gente no lo creía, no lo imaginaba, se le hacía loco. Se le hacía, esto es una exageración. Y la gente que tenía esa revolución por el cuidado, ¿verdad? En ese tiempo no les creyeron, sino hasta muchos años después, la misma ciencia y la investigación se dio cuenta de que esos locos tenían la razón.
que esos locos tenían la razón. Hoy estamos viviendo un cambio y este cambio nos lleva a usar gel antibacterial, a limpiar bien nuestros zapatos, a hacer gárgaras, ¿verdad? A cuidarnos con el cubrebocas, estarlo cambiando o lavando. Y eso, hermanos, es ya un hábito de limpieza que tiene que ser constante, 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 por nuestro propio bien, porque las cosas van cambiando. Y si eso nos va a orillar a ser más limpios, más cuidadosos, más higiénicos y alimentarnos mejor, qué bueno, ¿verdad? La alimentación es importante, porque estas enfermedades vienen cuando nuestro sistema inmunológico está bajo. ¿Y cómo se baja nuestro sistema inmunológico cuando no comemos bien? ¿Qué necesitamos para comer bien? Bueno, pues necesitamos proteína, verduras, ¿verdad? Y demás cosas. Una de las cosas que me decía un nutriólogo es eso, bueno, es un platito de frijoles con pico de gallo y una agüita de limón, eliminan la anemia y suben las defensas. Obviamente el piquito de gallo que lleva, cebollita, chilito, jitomatito, limón, sal, ¿verdad? Con eso. Y gracias a Dios está al alcance de todos nosotros, pues un platito de frijoles, principalmente los negros, porque tienen ciertas propiedades anticancerígenas. Fíjense. Y mezclado con las verduritas y el limón, es bueno. Y la gente con anemia se recupera muy rápido. Nosotros como personas tenemos que cuidar nuestras emociones y tenemos que cuidar nuestra alimentación para que nuestras defensas estén altas. Y así nada nos pueda, no pueda hallar en nosotros una debilidad para destruirnos. Amén. Esto es importante, hermanos. Jesús nos cuida. Claro que Jesús nos cuida. Pero nosotros también tenemos que cuidarnos. Vámonos a Lucas 6:39. Lucas 6:39. Así que yo le voy a rogar que cuando ande en la calle, hermano, lleve su cubrebocas. No ande sin cubrebocas, no se haga ese mal hábito. No porque vea que los demás lo hacen, usted lo haga. No, usted cuídese, sea prudente. Lucas 6:39. A mí también, de repente, ya no quisiera usarlo, pero es un buen hábito de prevención. Más vale prevenir que corregir. Dice Lucas 6:39 al 46. ¿Lo tenemos? Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, o la paja, o la basurilla, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. Que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os enseñaré a quién es semejante, ¿verdad? Y empieza a hablar acerca del hombre que edificó su casa sobre la piedra. ¿Cuántos pueden decirle a Jesús, Señor, Señor? Sí podemos, porque es nuestro Señor. Pero para ello también necesitamos aprender a obedecer. Y aquí, en esta porción de la Biblia, el Señor Dios habla acerca de, bueno, habla acerca de la viga, pero habla del buen corazón, del tesoro. Nosotros tenemos un tesoro escondido, pero ya sea es un tesoro bueno o malo. Y ese tesoro es un tesoro escondido. Así como los piratas, ¿verdad? Robaban grandes cantidades de oro y buscaban las islas para enterrarlos y que nadie les robara su tesoro. Así también nosotros tenemos un tesoro escondido y ese tesoro está en nuestro corazón. Y en ese tesoro vamos a encontrar cosas buenas o cosas malas. Ojalá que en este corazón, en este tesoro cuando se abra, solamente broten cosas buenas y no cosas malas. Y ahorita, y empieza el Señor hablando y nos dice, oye, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Pues no se puede, ¿verdad? Porque el ciego no ve. ¿No será mejor que una persona que ve guíe a alguien que no ve? Claro que sí, porque si no, si los dos no ven, está difícil. El otro día íbamos en la carretera, estaba lloviendo y la lluvia estaba tan fuerte que no se veía. Que no se veía, hermanos, en la carretera cuando tú vas manejando y las luces te fallan, es terrible. Es mejor que te detengas, porque si sigues avanzando, lo más probable es que te salgas de la carretera o que generes un accidente. Para que podamos guiar a algo o a alguien, necesitamos ver, y nuestros ojos son como lumbreras, como lámparas que nos ayudan a ver. Y empieza a decir, y le dice, tú estás viendo la viga de tu hermano, o la paja de tu hermano, ¿verdad? Y la paja pues se refiere a una basurita, porque a veces somos bien buenos para ver los errores de las demás personas. Y vemos sus errores y nos quejamos de los errores y juzgamos los errores y vemos sus fallas, ¿no? Y decimos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? Mira esto, mira el otro, mira acá, mira allá. Y después viene el Señor a confrontarnos y nos dice, tú no mires la paja en el ojo de tu hermano. Y nos da una aseveración. Esto quiere decir que Él no está diciendo, a lo mejor tú tienes una viga. No, no, no. Él agarra y nos dice con seguridad, primero quita la viga que está en tu ojo y una vez que la quites, una paja pues es algo chiquito, una viga pues ya viene siendo como un tronco más grande. De primero quita esa viga y entonces a lo mejor vas a poder ayudar a tu hermano a quitársela la paja. Hoy viendo la iglesia como está y los hermanos como pudiéramos nosotros hablar mucho de ellos, porque rápido los juzgamos, criticamos, ay, es que me imagino, pienso, creo, supongo, y ¿verdad? Y yo veo sus miradas, ¿verdad? Cuando salieron, todos así, ¿ya? Bueno, ellos tienen sus razones, pero ¿qué hay de mí? Yo voy a poner mis ojos ¿en quién? En Cristo. Que de mi buen tesoro del corazón salga mejor un buen pensamiento a un mal pensamiento. Y a todos nos llega a pasar. Nuestros ojos están contaminados, mucho, mucho, mucho. Y la palabra nos enseña, en vez de estar viendo a los demás y sus errores y sus fallas, es mejor que tú te veas a ti mismo. No lo que los demás hacen, sino lo que tú haces. ¿Verdad? No lo que en los demás está mal, sino lo que está mal en ti. Y toda la palabra de Dios es introspectiva. Eso quiere decir que toda la palabra de Dios lo que busca es que nos veamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios es como un espejo.
es como un espejo. La palabra de Dios es como el agua, ¿verdad? Que lava, pero también cuando el agua está quieta, forma un reflejo, un espejo. En el Antiguo Testamento teníamos el lavacro, y era esa fuente de bronce donde había agua. Lo curioso es que los sacerdotes ponían las manos y se las lavaban. Eso quiere decir que el agua caía de arriba hacia abajo. Hoy no es difícil ver eso porque tenemos los tinacos y tenemos las tuberías y las llaves, ¿verdad? Y nos lavamos. En ese tiempo no era así. En ese tiempo el agua que estaba arriba era un agua que venía de la roca. Y era un agua que estaba congelada. Cuando el agua está congelada, no puede descender. ¿Ya ha pasado cuando hace mucho frío y las tuberías se congelan, que no sale agua? Porque es agua fría, dura. Pero también lo curioso del lavacro es que el aliento caliente de Dios calentaba esa agua y empezaba a escurrir cuando los sacerdotes se tenían que lavar las manos. Y eso es algo bien curioso, porque la Biblia no habla que este mueble tuviera llaves, simplemente que había agua. Y esa agua servía para que los sacerdotes se lavaran las manos. Los sacerdotes llegaban, ¿verdad? Se inclinaban y lo primero que veían era el agua quieta y era su reflejo. ¿Alguien de aquí tiene espejos en su casa? ¿Sí tienen espejos en casa? ¿Y si los usan o no? ¿Cuándo lo usan? Cuando nos despertamos, cuando nos lavamos los dientes, cuando nos arreglamos, ¿verdad? Cuando nos rasuramos. Sí, porque si nos rasuramos sin ver, no quiero decirle cómo vamos a acabar, ¿verdad? Pero, y te ves en el espejo, ¿y qué ves en la mañana cuando te levantas? Ves tu rostro, ¿y cómo está tu rostro? ¿Cómo está tu sonrisa? Por acá todavía traes manchas blancas de baba. ¿Qué les pasa? No me pasa a mí. Y de repente ya empiezas a ver las ojeritas y las patitas de gallo y el pelo así medio despeinado. Bueno, ¿sí o no? Y te empiezas a arreglar, te lavas los dientes. Empiezas a ver, los espejos sirven para ver para vernos a nosotros mismos y poder quitar la mugre, la suciedad, ¿verdad? Y arreglarnos para presentar un rostro delante de los demás. Y queremos presentar un buen rostro, ¿sí o no? Nadie quiere presentar un mal rostro. Y al que presenta el mal rostro, ¿cómo le dicen? Fodongo. Sí, ¿no? Al que presenta el mal rostro, ¿cómo le dicen? Fodongo, arréglate, fodongo. Oye, no le dicen de muchas formas, pero o anda modorro, ¿no? Se cabe levantar y anda así todavía. Bueno, se la baña uno, se arregla uno, se pone guapo. El sacerdote se agachaba y se veía en el espejo del agua. Y era un tipo no solamente de verse en lo físico, sino de verse en el alma, de ver sus pecados, de ver sus faltas. Voy a ministrar, pero mi corazón se encuentra sucio. Mi corazón se encuentra, he fallado. Y yo les permitía que ellos se vieran y que vieran estas cosas que estaban mal en ellos. Y que ellos acudieran a el agua para limpiarse en lo físico, para limpiarse las manos, pero también para limpiar su alma. Porque antes de presentar ellos el sacrificio por los demás, antes de ayudar a los demás, tenían primero que ayudarse a ellos mismos. ¿Me explico? Entonces nosotros somos llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas. Somos llamados a ser, no quiere decir que en este momento lo lleguemos a hacer. Algunos somos sacerdotes de nuestro hogar, es bueno, pero no solamente Dios quiere que seamos sacerdotes de nuestro hogar. Dice Dios que seamos fieles en lo poquito, Luis, para que después Él nos ponga en lo mucho. ¿Me explico?
Antes de corregir en mi hogar, primero me tengo que corregir. Y como mujer es igual. Para ofrecer el sacerdocio, necesito observarme yo. Y la Biblia siempre se trata no de lo que hacen los demás, sino se trata de lo que yo hago y lo que está mal en mí. ¿Verdad? Ok, cuando vemos lo que está mal, lo podemos corregir o podemos, a través de las aguas sobrenaturales, lavarnos. ¿Verdad? Entonces dice, no juzgues, mejor trabaja tu ojo. Y cuando tú estás sano, ya no vas a dañar a alguien más con un juicio, sino que ahora lo vas a ayudar. Hasta que esa pajita también le desaparece. Pero porque tú te ayudaste. Alguien a través de un mal comentario, de un mal juicio, de un mal que escucharon, ¿alguien de aquí fue lastimado? ¿Lo han lastimado por algo así? Porque, no saben, a lo mejor tengo un problema, una situación, y me comporté de cierta forma, pero la gente no sabía que yo estaba pasando eso. Y recibí prejuicios, recibí señalamientos, me juzgaron, me criticaron, me censuraron, hablaron mal de mí, y yo me enteré y me lastimó. ¿Sí le ha pasado? ¿O nada más a mí? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y duele más cuando son los de la iglesia, porque son familia. Y duele más cuando son los de mi casa, porque son mi casa. Y duele más cuando son los que yo más quiero. Pero a veces Dios permite que todo eso pase, hermanos. ¿Verdad? Pero en vez de eso, ¿no quisiéramos mejor recibir una ayuda? ¿Verdad? ¿No quisiéramos a veces, en vez de recibir un juicio o una murmuración, ¿no nos sería mejor recibir misericordia? ¿No sería mejor recibir comprensión y amor? Pero para que alguien pueda hacer misericordia, pueda comprender y pueda tener amor, primero necesita trabajar su ojo. Su ojo malo, juzgón, altivo, feo. Usted, a ver, ponga ojos de juicio. ¿Cómo son los ojos de juicio? Así como que, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Sí le salen o no le salen? ¿Tiene ojos de pistola o no tiene ojos de pistola? A veces nos salen esos ojos, ¿sí o no? Y tenemos que decirle a Dios, yo he lastimado a muchos, perdona, perdona. No me importan los demás. Yo estoy aquí y tú me estás hablando, Dios. Yo sí quiero. Estoy aprovechando mi momento. He lastimado a muchos. Digo a mi esposa que a veces estamos conectados directos, porque de lo que sentimos, rápido sale por la boca. No lo pensamos, sino como que luego lo externamos. Rápido sale, no pasa por la cabeza, sino rápido lo sacamos. Y a veces en ese proceso, porque es rápido, dañamos. Entonces tenemos que decirle a Dios, Dios, cuando eso pase, porque a todos nos pasa, mejor que primero pase a mi mente y que en mi mente tú pongas misericordia y amor. Una cosa que a mí me encanta de la hermana Graciela Esparza y que le aprendo y le sigo aprendiendo es que ella dice, yo prefiero que Dios me castigue o me juzgue por misericordiosa o por pensar bien de los demás, a que me juzgue de andar siempre pensando el mal de las demás personas. ¿Cómo ve? Ella prefiere pecar, si se puede decir así, por pensar lo mejor. Y mucha gente le llama, es que tú eres muy ingenuo, eres muy incrédula, es que tú a todo el mundo le brindas la confianza. Yo prefiero pecar haciendo eso que pecar al revés. Y hermanos, es una gran lección que Dios nos da, ¿verdad? Es cierto que tenemos que ser astutos y tenemos que tener cuidado de los demás, pero es mejor nosotros que si hay algo bueno, dice la palabra, dice el apóstol, si hay algo bueno que ver, que hablar, que decir, lo hagamos. Y si no hay nada bueno, hermanos,
ese mal tesoro mejor entregárselo a Dios. Y tenemos paz, y tenemos hermandad, y tenemos familia, y crecemos. Crecemos como seres humanos, crecemos espiritualmente, y crecemos y sumamos a través de los que nos rodean. Porque esta lección no es para que nada más la recordemos o la entendamos, es para que la apliquemos y la compartamos con los que nos rodean. ¿Cuántos pueden decir amén? Y después habla del tesoro de tu corazón. Y del mal tesoro del corazón, Marcos 7 nos habla, ¿verdad? Que son los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, las desvergüenzas. Y la vez antepasada les hablaba acerca de los hurtos, ¿se acuerdan? Y por ahí salieron algunas dudas y por eso en esta ocasión vamos a resolverlas. Porque estamos hablando del corazón. Y el hurto es algo que está en nuestro corazón, pero es un pecado que no solamente es perdonado con sentirnos mal y arrepentirnos. Sabemos que hay tres tipos de arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento viene cuando nuestro pecado es sacado a la luz, somos expuestos, nos sentimos mal por lo que ya hicimos, por lo que la gente ya sabe que hicimos mal y pedimos perdón. Hay otro arrepentimiento que lo hacemos porque nos sentimos mal y antes de que las cosas empeoren. Pero hay otro arrepentimiento, y el más grande y más hermoso, que es el que hacemos porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, no queremos dañarlo a través de nuestras malas acciones. ¿Verdad? Pero cuando nos arrepentimos y dejamos de hacer lo malo, es bueno para la mayoría de los pecados, pero no para el caso del hurto. En el caso del hurto, las cosas son diferentes. Y me da gozo que esta lección se transmita y se guarde, porque va a ser de mucha bendición. Para mí este tema ha sido de mucha bendición. Y yo constantemente les repito, no es que yo sea muy buena persona y tenga mucho y sea muy desprendido, no, al contrario, es que yo amo a Dios, he sido un infeliz, he sido un ratero y por restitución es que yo hago muchas de las cosas que yo hago. Yo doy por amor, pero también doy por restitución. Yo doy por obediencia, pero también doy por restitución. Y lo maravilloso y lo que mi esposa ya ha visto en el transcurso de los años que llevamos casados, es que Dios nos ha hecho personas bendecidas, hermanos. Y no lo hablo para vanagloria, lo hablo, hermanos, para que ustedes también lo aprendan a hacer en su vida, en lo que hagan con la familia y lo puedan compartir. Y yo sé que hay personas aquí que también han aprendido a ser bendecidos. Y esta parte de ser bendecidos, hermanos, es algo que Dios ha estado trabajando conmigo para con la iglesia. Y yo quiero compartírselos. Y quiero que ustedes también lo aprendan. Porque no solamente oyes palabras, sino también con ejemplo les hemos predicado. Les hemos predicado. Fíjense, Efesios 4:28. El hurto o el robo. Dice, primero que nada, el primer paso es, si tú robabas, si tú hurtabas, ya no hurtes más. El hecho del robo, nosotros como cultura latina aquí en México, la verdad es que somos muy corruptos y siempre andamos buscando sacar provecho de los demás. Y es así, por ejemplo, los primeros días que se acerquen van a tener el libro de la hermana Hicks. ¿Y qué pasa? Bueno, todos se echan a correr por el libro. O mejor aún, los 5 primeros que estén allá van a recibir un pastel. Oh, ¿verdad? Todos quieren estar ahí con el pastel. O en las filas del gobierno, o a veces hasta en la fila de tortilla. Oye, ¿me metes? Oye, ¿verdad?
En la policía, oye, ¿cómo te ayudo para que me dejes si no pongo la multa? Ya aprendí, pero dame chance. En los papeles, oye, ¿cómo podemos agilizar el trámite? Tenemos ese mal hábito de qué? Siempre buscar sacar el provecho, ¿verdad? A veces sin importarnos a las personas a las cuales les hagamos mal, siempre y cuando nosotros nos hagamos un bien. Y esto es algo que no es correcto, que no es correcto. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tengas de qué darle al que padeciere necesidad. Y a veces el que roba dice, pero pues es que yo tengo necesidad y a mí nadie me da. Pues yo tengo que buscar, jalar mis propios recursos, ¿verdad? Recuerdo que trabajamos en la oficina y, por ejemplo, pedíamos papelería y pedíamos 2 cajas de plumas. Y yo hacía la lista y ponía lo que necesitábamos. Y se acercaba una compañera y me decía, ¿sabes qué? No, tienes que pedir el doble de lo que quieres. Por ejemplo, si ocupas una caja de plumas, tú pide el doble o más, pide 3 cajas. Tú ocupas una, pero pide 3. Ocupas una engrapadora, pide 3. Ocupas 20 folders, pide 60. Ocupas una goma, pide 3 gomas. Mira, porque cuando llegue la petición, te la van a aprobar. Pero el que la prueba se va, si pediste 3 engrapadoras, el que te la prueba se va a quedar una engrapadora. Después te van a mandar 2. De las 2 que te manden, tú te vas a quedar una y la otra ya la usamos en la oficina. Así funciona aquí. Y ahora en vez de pedir 3, pídete 6, para que digan, no, no te podemos mandar 6, te vamos a mandar 3. Pero una se va a quedar aquí, otra se va a quedar acá, y esta última es para que se use. Esa era la forma en la que se trabajaba. Y yo me hice de folders, de ligas, de plumones, Era la forma en la que operaba el sistema. Y como todos lo hacían, yo también lo hacía. ¿Y qué creen en qué me estaba convirtiendo? En un ratero. ¿A quién le estaba haciendo daño? Dicen, pues es que no le haces daño a nadie. El gobierno se roba millones. Y mis compañeras decían, nosotros estamos muy enojados con el PAN, con el PRD, porque cuando estaba el PRI, sí eran unas ratotas, pero nos dejaban robar a nosotros. Y ahora que están estos partidos, todos se lo quieren quedar ellos. Así se expresaban ellas. Y era la forma en la que se sacaba provecho de la oficina. De la oficina. O los proyectos, ¿nunca han escuchado esos proyectos? Vamos a pedir un proyecto y van a mandar 1000 varillas. Pero necesitamos que nos apoyen con 3000 pesos. Y después les van a llegar sus varillas. ¿Y para qué va a ser ese dinero? Nada más da ese dinero. Así funcionan las cosas. ¿Sí las tienen visto? Y al final, ¿qué es? A luego, ves, llegan las varillas y el precio de las varillas es mayor que el precio que tú diste. Muchísimo más. Qué bueno. Pero están robando tanto al gobierno como a las varillas. Y es todo un proceso. Por eso a mí, yo siempre que estoy en la iglesia no busco mucho yo jalar recursos del gobierno, porque yo sé que es dinero muy turbio, ¿verdad? Prefiero a veces mejor luchar nosotros por las cosas para levantar algo que a veces pedir por fuera. Ahora, esto mismo, hay gente que lo ha pasado del gobierno a las asociaciones religiosas. Y hay muchos que en el nombre de Cristo y de hacer el bien, piden dinero de fuera para invertir en una obra loable y al final se roban el dinero. ¿Qué pasa? Se están volviendo personas rateras. Pero no le hago daño a nadie. Claro que sí le haces daño a alguien. Estás dañando México. El otro día veíamos las carreteras. Ay, pastora, veíamos las carreteras. Y primero, para la carretera se hace una cotización de precio. ¿Mande? Se contrata alguien que lo trabaje. Son
se llaman contratistas, son contratistas. De los contratistas se pelean para ver quién se queda la obra, porque pues es un dineral. Entonces, para que se queden con la obra, le dicen, mira, te vamos a cobrar 15,000 pesos, tú nada más nos vas a dar 10,000 pesos y los otros 5,000 te los quedas tú. Y de la obra de 15,000 pesos te vamos a entregar una obra de 6,000, pero tú ya te quedaste con 5 millones, billones o lo que sea. Y el que le traiga la propuesta más jugosa es la que acepta. Y roba el que contrata, ¿verdad? La carretera, roba el que construye la carretera porque le mete materiales de mala calidad, cobra como si le metiera lo mejor y le termina metiéndolo lo peor. Y aún los trabajadores roban porque se llevan material, se llevan cosas y siempre los aviadores que nunca aparecieron, pero siempre cobraron el cheque. Y al final tenemos carreteras que se están cayendo, que se hunden, se encharcan, que no están gruesas. ¿Quién paga todo eso? El pueblo. Y el pueblo se empieza a volver un pueblo pobre y un pueblo maldito. Es cierto, el que se llevó los 5 billones ya se compró una casita con alberca, ¿verdad? El contratista ya se compró 20 más máquinas y tiene más dinero para seguir financiando su corrupción. Los trabajadores a lo mejor es la gente más pobre de la zona que recibió trabajo y se fueron de mano de obra. Y mientras tuvo la obra obtuvieron trabajo. Pero al final lo único que pasa es que nos volvemos pobres. Y empieza a haber ricos que son más ricos y pobres que son más pobres. El rico no paga impuestos, el pobre paga muchísimos impuestos. El rico paga a crédito sin intereses, el pobre en Electra y en Coppel paga con tasas de intereses altísimas. Aparentemente no pasa nada, pero ¿qué creen? Nos vamos volviendo cada vez más malditos y pobres. Malditos y pobres. ¿Por qué? Por esa actitud de quiero el beneficio personal sin importar a quién daño. Quiero estar bien yo sin importar a quién lastime. Y estamos tan contaminados de eso, porque todos hemos participado en alguna manera en este tipo de pecado llamado hurto. Y este pecado, no digo, si yo lo cometí, entonces, Dios mío, perdóname. Y con lo que saqué, te voy a poner el segundo piso de la iglesia. Y va a decir el Señor, pues qué bueno que quieras invertirle a la iglesia, pero aunque tú le inviertas, yo no te puedo perdonar ese pecado. Pero estoy bien arrepentido, ya jamás lo voy a volver a hacer, Señor, de veritas, que es la última vez. Qué bueno que ya no lo vas a hacer. Eso se llama arrepentimiento. Pero aunque estés arrepentido, ese pecado no te va a ser perdonado. Pero Señor, vamos a invertir Luis, vamos a traer una cámara de esas profesionales de video con audio y vamos a conectar un internet de 30 megas de subida, una Mac para que tengas allá atrás de esas grandotas de 30,000 pesos. Ok, estás haciendo todo eso y está bien, porque tratas de calmar tu conciencia y sabes que tu pecado no ha sido perdonado. Pero ¿qué crees? Aunque hagas todo eso, sí está bien, pero tu pecado no va a ser perdonado. ¿Cómo va a ser entonces mi pecado perdonado, pastor? A lo mejor allá afuera en otras iglesias no te enseñan esto, pero aquí tenemos que aprenderlo. Y es un tema tan importante que usted es afortunado de escucharlo. Fíjense, vamos por favor a Éxodo 22. Pero antes de ir a Éxodo 22, vamos a Zacarías 5, del 1 al 4. ¿Quieren ver qué tan pesado es este pecado espiritualmente? Es un pecado bien pesado, pero bien pesado. Y mucha gente, muchos poblados, Zacarías 5, versículo 1, del 1 en adelante. Es un pecado tan pesado que México, siendo tan rico, es pobre.
a causa de esta maldición del hurto y de la corrupción. En verdad, México tiene oro, tiene plata, tiene petróleo, tiene recursos naturales, tiene los mejores mariscos, tiene la mejor producción de aguacate, limones. Tiene México todo para ser primermundista. Pero México está maldito a causa del hurto. Porque nadie puede burlar a Dios ni sus principios. Sus principios regulan todo lo existente. Y el que no lo entiende solamente se condena. Quieren sacar a México adelante, pero la forma de sacar a México adelante no es cambiando de presidentes o ideologías humanas. Comunismo, capitalismo, no. Sino es volver a nuestro Creador, arrepentirnos y en este caso hacer restitución. Pero va a empezar desde nuestros hogares. Ahorita les voy a poner el ejemplo de Almolonga. ¿Me acuerdan de Almolonga, por favor? Fíjense, en Zacarías 5, 1 al 4 dice: y tornéme y alcé mis ojos, o sea, me volví y alcé mis ojos y miré. Y aquí un rollo que volaba. Antes no eran libros, sino eran rollos como pergaminos. Era un pergamino que volaba, un rollo que volaba. Y el rollo, y díjome, ¿qué ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo. ¿Cuánto mide un codo? 45 centímetros, pero era como de 9 metros. Y 10 codos de ancho. Y díjome entonces, ¿esta es la maldición? ¿Esta es la qué? Maldición. Que sale sobre la haz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está en la una parte del rollo, todo aquel que hurta será destruido. Y todo aquel que jura, del otro lado estaban los que juran y no cumplen, como estaba escrito en otra parte del rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. Las maldiciones de Dios, hermano, vienen como rollos que se extienden sobre la tierra y maldicen. Y esa maldición uno no se puede esconder de ella. Cuando en Malaquías, vamos a Malaquías 3, cuando Malaquías exhorta, hay Malaquías, ¿no? En Malaquías está Dios usando a Malaquías para hablarle a los sacerdotes. Y empieza con los líderes. Y los exhorta a los líderes muy duro. Pero cuando habla acerca del robo, dice, todos me habéis robado. Y cuando dice todo, ya no se refiere solamente al ámbito sacerdotal, no se refiere a todo el pueblo. Porque también los sacerdotes eran ratas. También los líderes eran ratas. ¿Y qué creen? Estaban marchando bajo este mundo y su corrupción. Pero nosotros tenemos que ser apartados. Y después le habla a los líderes, a los sacerdotes, a los pastores, a los siervos, y le habla a todo el pueblo. Vamos a Malaquías. Este tema les digo que es un tema que no mucho se predica, pero que en verdad es importante. Si en verdad queremos estar listos para cuando Cristo Jesús venga. ¿Cuántos queremos estar listos para cuando Cristo Jesús venga? Amén. Y si no aprendemos esto y no vivimos esto, no vamos a estar listos. No vamos a poder estar listos. Fíjense, Malaquías se encuentra ahí atrás de Mateo, es el último libro, es una profecía, y vamos a leer el 3, porque a veces leemos cachitos, hoy leemos un cachito, ¿verdad? Pero vamos a leerlo completo, porque, o sea, es tremendo. Y esta maldición es un ser que se llama el destructor. Fíjense, vamos a leerlo. Dice 3. He aquí, yo envío mi mensajero
el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, no, sí, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, lo firman, en blanco y negro lo firma, yo Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrara? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Ahí empieza por los sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Y será suave a Jehová. La ofrenda de Judá, ahí habla acerca del pueblo que le conoce y que le alaba. De Judá, alabanza. Y de Jerusalén, de los santos, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y llegarme he a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda, del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice, y lo vuelve a reafirmar, Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no me mudo o no cambio. Y así vosotros, hijos de Jacob, aquí ya le hablan, no los hijos de Israel, no a los cristianos, ya le hablan los hijos de Jacob, a la otra parte del pueblo. ¿No habéis sido consumidos? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvete a mí, tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos vamos a tornar? ¿O cómo? ¿Por qué nos vamos a regresar? Ellos dicen, yo estoy contigo, Dios. Y dice Dios, no, chiquito, estás lejos, vuélvete. El 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y tú dices, pero yo no te he robado, Dios. ¿En qué te hemos robado? Y contesta Dios, los diezmos y las primicias. Y viene una parte de maldición. Malditos sois con maldición. Y esta es una maldición doble. No solamente es maldito, no. Malditos sois con maldición. Una maldición doble. Porque vosotros, y aquí habla de todos, la nación toda, todos me habéis robado. Hasta aquí es condenación. Es condenación. Pero Dios nos ama tanto que mientras tengamos vida, nos da una solución, nos da una salida. Hasta ahorita nos dice, yo me siento una cucaracha, con lo que acabamos de leer. Me siento una cucaracha y una cucaracha bien regañada. Y Dios nos está marcando el pecado así bien detallado. Y uno dice, sí, Señor, soy culpable. Y sí, pues, yo digo, pues, ¿por qué me va mal? ¿Por qué soy maldito? ¿Por qué no fructifico? ¿Por qué no? Sí, Señor. Es por mi culpa, no es porque tú seas malo, ni porque tenga mala suerte, no, es porque yo he hecho cosas malas. Y es porque ese pecado no ha sido perdonado. Ese pecado no ha sido, ¿qué? Perdonado. Y si no es perdonado, pues me persigue la muerte y me persigue la maldición. Y si tú vienes, pues no voy a estar listo, Señor. Pero dice, en el amor de Dios, Él nos da una salida. Nos da una respuesta. Mucha gente no predica esto. Mucha gente inclusive cree que el diezmo es del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Mucha gente cree que no es así. ¿Pero qué creen? Que si la Biblia nos lo enseña aquí clarito, es porque sí es. Que el diezmo no fue parte de la ley porque existió antes, cuando Abraham, todavía ni el tabernáculo existía, todavía ni los sacerdotes estaban. Y Abraham aprendió a diezmar.
Y sus hijos aprendieron a diezmar, porque es un principio, con Melquisedec, ¿se acuerdan? Es un principio eterno. Y no es otra cosa más que dar de lo que ya Dios nos da. O sea, no es otra cosa sino es manifestar su abundancia y su amor a través de nuestras acciones justas. Eso es todo. Y vamos a continuar. Ahora nos da la salida, nos da la salida. Traed todos los diezmos al alfolí. En este caso de diezmos, ¿cuánto de diezmo no le debemos a Dios? Yo les decía la vez pasada, es muchísimo. Ahorita vamos a ver. Pero todos los diezmos, tráelos al alfolí. Primero, ¿quieres estar bien? Trae todos los diezmos al alfolí, todas las primicias al alfolí. Pero es muchísimo, Señor, ni tengo memoria, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y hay alimento en mi casa. Nosotros como sacerdotes, pues vivimos de la fe, ¿verdad? Y aquí hay alimento espiritual, pero también debe de haber un alimento material para los siervos. Eso es la forma en la que Él cuida de sus sacerdotes, ¿me explico? Y así es. Y no es gratis, no es como que Dios cree hijos malos o perezosos o holgazanes. No, es un proceso y Él sabe por qué pide las cosas. Seguimos. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí, eso sí nos gusta, ¿sí o no? Eso sí queremos, Señor. Quita la maldición, ahora tráeme bendición, que me siga esa bendición, y no solamente que me siga, sino que me rebase, que sea más de lo que necesito, que esa bendición sea más grande. Y no solamente es dinero, hermanos, sino son muchas áreas en cuanto a la bendición de Dios. Seguimos. Increparé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Es el que salió de este rollo. No es el diablo. Es el que salió del rollo y su misión es que no nos rinda el dinero, que se nos acabe y que cada día nos hundamos más. Les decía yo, México no puede ser pobre, pero tristemente hay muchísima pobreza. Hay hombres que cobran 100,000 pesos mensuales y hay hombres que cobran 1,500 a la semana, 3,000, 4,000, 6,000 al mes. Cuando antes comprabas con 400 pesos un carrito de despensa, hoy te gastas 1,000 para comprar el mismo carrito de despensa. Y de lo que tú compraste de despensa, el 15% se va de IVA y se va de impuestos. Y luego todas las tiendas te dicen, ¿gustas redondear? Para que los empresarios no paguen impuestos y los metan como apoyos a otras causas. O sea, tú les terminas pagando hasta los impuestos a los empresarios. Y no nos rinde. ¿Por qué no nos rinde? Porque hemos hecho mal. Y seguimos leyendo. Porque todo este hay que leerlo. Increparé o agarraré o sujetaré también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir, vas a emprender y vas a prosperar. Y todas las gentes os dirán, bienaventurados. Oye, mira, qué gente tan bendecida, cómo hacen y les prospera, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, es lo malo, ¿ah? Y también los que hacen impiedad son los prosperados, bien que tentaron a Dios y escaparon. Esa gente que trata de engañar, que dice, voy a hacer lo malo y voy a ser prosperado y voy a engañar a Dios y no me va a alcanzar.
Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, libro de memorias. Son 4 libros, este es el libro de las memorias. Seguimos. Delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y todos aquellos que piensan y buscan y siguen a Dios, dice él, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos, como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo. Y vas a ver que el malo no va a prosperar. Va a prosperar aquí en la tierra, pues la gobierna Satanás. Pero vas a ver que a la hora buena no va a prosperar. Dice, y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy la gente dice, por ejemplo, la gente no quiere ser pastor. ¿Para qué ser pastor? Estudias mucho y vives rudo y lidiar con la gente. Ustedes lidian conmigo y es difícil. Soy una persona. Ahora yo lidio con todos ustedes. ¿Fácil? ¿Pero qué creen? Nadie quiere ser pastor. Pero sírvele a Dios y va a valer la pena. ¿Me explico? O sea, vas a ver que va a valer la pena. A veces mi esposa diría, pues es que ya estoy cansada, ya no puedo, yo diría, ya no puedo, ya estoy cansado, me duele, no prospero, no tengo nada, no hago. Pues viene la queja cuando sirves a Dios. ¿O para qué tanto le sirvo a Dios? Si otros que no le sirven, mira, hasta tienen camionetotas. Mira, hasta les va bien. Y a mí, sirviéndole a Dios, hasta vienen y me encajan el diente y me roban lo poco que tengo. ¿De qué sirve servirle a Dios? Porque a veces viene esa queja y ese pensamiento. Y eso Jehová te dice, tú lo traes. Tú lo estás diciendo, tú lo estás sacando. Y viene la respuesta. Pero si tú caminas en este camino, si tú permaneces, si tú avanzas, si tú confías en mí, tú vas a ser mi especial tesoro. ¿Y sabes dónde se va a guardar ese especial tesoro? En el corazón de Dios. ¿Sabes dónde se acostaba Juan, el discípulo de Jesús? En su pecho. ¿Sabes por qué? Porque él era parte de ese especial tesoro. No todos, solamente Juan. Y si este mensaje Dios te lo está dando a ti, es porque Él te está enseñando para que tú también seas como Juan. Y tú también aprendas a vivir en el pecho del Señor. Y seas parte de este tesoro especial. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale. Y lo vamos a ver el día de mañana. Ahorita a lo mejor tú no lo ves. Yo no lo veo. Pero lo vamos a descubrir, hermano. Y cuando sea ese el momento y nuestra decisión buena haya sido tomada y la mala de los demás haya sido tomado, ya no hay vuelta atrás. Por lo que elegiste, a la muerte vas a recibir tu eternidad. Una muerte eterna o una vida eterna. Y te vas a dar cuenta, Víctor, que valió la pena. Valió la pena. Ok. Trae todos los diezmos al alfolí. Restituye todo lo que te has robado. Sí, Señor, es un chorro. Es un chorro. Y vamos a ver aquí una cita. Éxodo 22, del 1 al 4. Porque esto es importante. La vez pasada no lo toqué, pero es importante que hoy lo toquemos. Porque Dios nos enseña. Y es verdad, o sea, yo, hermanos, yo lo aprendí y me arrepentí y me volví a Dios. Y Dios me ha prosperado, me ha bendecido, en verdad. No solamente, yo, lo único que yo a veces llego a pensar es, pues estoy gordo. ¿Pero qué creen que soy un gordo sano? Pero tengo que bajar la panza, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense.
Éxodo 22, del 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará, ¿cuántos? 5 bueyes. Y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Hasta ahí. Si tú robas ¿qué tiene que ver un buey y una oveja? Ok. ¿Cómo saber cuándo son 4 o cuándo son 5? Si es un buey, ¿cuánto se va a pagar? ¿Por qué por el buey se paga más que por la oveja? ¿Y por la oveja? 4. ¿Por qué por el buey más y por qué por la oveja menos? Fíjense, y voy a explicarles el por qué. El buey nos habla acerca del, miren, dice la Biblia en Salmos, cuando hay un buey en casa, no falta el alimento. Con el buey es un animal de trabajo. Y cuando el buey ya no se ocupa para trabajo, su carne sirve para comer. Sus hijos sirven para trabajar. La vaca sirve para dar leche. Pero es una herramienta de trabajo. Aquí habla del buey, el que abre camino, el que abre surco, para que después el sembrador siembre y tenga comida. Los bueyes nos hablan acerca de las herramientas de trabajo. Tú como persona, ¿cuáles son las herramientas que tú ocupas para llevar la comida a tu casa? Por ejemplo, yo ocupo mi iPad, mi Biblia, mis libros, mi computadora. Esas son mis herramientas de trabajo. Si alguien se llegara a robar mi herramienta de trabajo, para que pueda ser perdonado, tiene que pagar 5 tantos. ¿Me explico? 5 tantos. Si vale 100 pesos, tiene que devolver 500 pesos. 5 por 100, 500. Si al taxista le roban el taxi, se tiene que pagar 5 veces el taxi. Si al cocinero le roban la parrilla, si al fotógrafo le roban la cámara, ¿me explico? Si al bolero le roban la bolería, es su herramienta de trabajo. Y cuando te roban tu herramienta de trabajo, se tiene que pagar 5 veces por esa herramienta de trabajo. ¿Me explico? Cuando es un borrego, el borrego también nos da lana, pero por lo general se engordan para ser sacrificados, o también para hacer una barbacoa, una carne asada, una birria, ¿me explico? El borrego en este sentido nos habla acerca de nuestro dinero, del dinero que ocupamos para la comida, para comprar comida, de algo que yo tenga de gusto, ¿me explico? Pero que sea mío. Si alguien me roba mi billetera, mi billetera no me va a generar dinero, como mi tableta esta. No es mi herramienta de trabajo, simplemente es mi dinero. Si alguien me roba mi dinero, me tiene que devolver 4 tantos lo que haya en mi billetera. Si mi billetera hay 500 pesos, 5 por 4, 20, 2,000 pesos. ¿Me explico? Si alguien viene aquí al templo y se roba una silla, la silla no es herramienta de trabajo. Se tiene que pagar 4 tantos. Si alguien agarra y se lleva un chic, el chic no es herramienta de trabajo. 5 pesos, 5 por 4, 20 pesos. Si alguien agarra y se lleva el ventilador, o la tele, o el cañón, o lo que sea, ¿me explico? Y pasa que en las casas se roban las cosas. En su casa le han robado algo, pasa que se la roban, o que eso de que se desaparece, ay, pues ya se desapareció. Las cosas no desaparecen porque sí, algo pasa con ellas, ¿me explico? Cambian de dueño. Se tiene que dar 4 tantos más. Si es herramienta de trabajo, ¿cuántas? 5. Si es algo así, se tiene que dar 4 tantos más. Seguimos leyendo.
¿En cuál vamos? Estamos aquí. Gracias. 22, leímos el 1, ¿verdad? 2. Si el ladrón fuere hallando, forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Si tú agarras a alguien robando y lo matas, no eres culpable del homicidio. Ahora, esta es la ley espiritual, ley de Dios. La Constitución de Estados Unidos está basada en esta ley, en la ley de Dios. La Constitución mexicana está basada en la Constitución de Estados Unidos. Y las leyes son muy similares. El problema es que las leyes ya han sido reformadas. Estados Unidos se volvió primer potencia porque ellos levantaron el nombre de Dios. Porque ellos se fundaron en la Biblia. Porque su ley era la Biblia. Por eso se fueron arriba. Ahorita ya están cayendo, ¿por qué? Porque ya sacaron la Biblia de las escuelas, ya sacaron la Biblia de las cárceles, ya sacaron la Biblia de la Constitución. Bueno, seguimos. Si el sol hubiere sobre el salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente, si no tuviere, será vendido por su hurto. Si el que robó no puede pagar lo que robó, tiene que ser un esclavo. Tiene que ser un esclavo, tiene que trabajarle hasta que pague lo que robó. Ahí entraba la esclavitud. Ahí entraba la esclavitud. Había gente que robaba, no tenía para pagar y se volvió un esclavo. En otras palabras, Coppel. O sea, los esclavos siguen existiendo, nada más que no son como los pintan antes. ¿Cuánta gente por no pagar lo que debe, hoy debe muchísimo más que lo que compró? Compró una cosa de 5,000 pesos, pero dejó de pagarla, los intereses subieron, y hoy debe de puros intereses 20,000 pesos, cuando nada más compró una tablet de 5,000. Y esa gente por esos impuestos se vuelven esclavos de Coppel hasta que le paguen. Y si no pagan, te buscan y te desalojan tu casa y te quitan las cosas. ¿Cuántos casos tan terribles no han pasado así? Y te vuelves esclavo y trabajas para ellos. Nada más que en el caso de la palabra, no es así. Tú robaste y te agarraron, tienes que pagar lo que te robaste. Y si no, tienes que trabajar hasta que lo pagues. Es lo justo, ¿me explico? Y si te agarraron robando y te mataron, no hay. Pero si era de día y después tú por venganza lo fuiste a matar, ahí sí eres culpable de homicidio. Es muy tremendo, ¿no? Por eso los gobernantes, como los pastores, tenemos la obligación de transcribir la Biblia. Los reyes, la gente que busca la justicia de Dios, transcribir la Biblia. ¿Por qué? ¿De dónde era sabio Salomón? Para sus justos juicios. Como personas tenemos que conocer la palabra y la ley para saber cómo conducirnos y ser bendecidos. Muchos judíos son benditos y la gente no los quiere porque son dueños de empresas, dueños de muchos, pero el Sabbat ellos no trabajan, pero ellos respetan las cosas y son fieles en la sinagoga para llevar sus diezmos, sus tributos, sus ofrendas. Y casi siempre las sinagogas son grandes y son muy suntuosas. El templo de Salomón, hermanos, era muy suntuoso, era muy grande. Hasta el tabernáculo mosaico era muy bendecido. Y no era porque explotara a los demás, sino porque los demás se bendecían al obedecer. Yo todavía estaba viendo a un hombre, le llaman ellos rabinos, maestros, y habla acerca de la economía. Y hablaba acerca de eso, de que como latinos procuramos nosotros siempre sacar provecho de todo lo que podamos. Y eso, creemos que eso nos va a ayudar, pero eso nos maldice. Eso nos hunde. Eso no nos deja que prosperemos. Y ellos son muy cuidadosos con todo eso. Sí, pero son cuidadosos con todo eso. ¿Sí? No aceptarán a Jesús, pero son cuidadosos con eso. Consecuentemente son bendecidos. Son bendecidos. Muchos empresarios grandes ya lo saben. Y saben que el bien está
en cumplir la ley de Dios. Y se ensanchan, ¿verdad? Últimamente hemos estado trabajando mucho sobre cuestiones de negocios y la gente que lo trabaja es la gente que domina estos principios. Ahora, ¿por qué los más ricos saben estos principios? Y nosotros que los necesitamos los ignoramos y aún nos volvemos duros o tacaños o ¿cómo se dirá? O difíciles. Y eso nos condena. Mejor ese conocimiento deberíamos de tenerlo todos y todos prosperar, principalmente los hijos de Dios. ¿Me explico? Aquí no, pero en otros lugares muchas veces la gente ponía sus ojos en que llegara un hombre billetudo. Me decía, pastor, pesquen los ricos de la zona para que la iglesia se levante. Y les decía, yo no tengo por qué estar pescando a esa gente. Si Dios la permite y la trae, qué bueno. Pero yo no deseo que la riqueza venga de los de afuera. Yo deseo que la riqueza venga de los de adentro y que seamos prosperados, seamos multiplicados, seamos benditos y bendición para los demás. Porque si tú eres bendito, das trabajo, das bien, das ayuda, tu familia está a gusto, te sientes satisfecho en tu mente, en tu corazón, porque sabes que estás bendiciendo. Y no necesitas de los de afuera. Tú necesitas poner tu vida en orden. Y créeme que la bendición te va a venir, te va a alcanzar y te va a ensanchar. A mí me está sucediendo. Y lo estoy viviendo, lo estoy aprendiendo. Mi esposa también lo está viviendo, lo está aprendiendo. Y sé que donde quiera que estemos, vamos a ser benditos. Pero este principio y este conocimiento lo tenemos que tener todos nosotros. Pero se ve como hay oposición del diablo hoy, hermanos. Se ve que no todos lo están recibiendo, pero usted sí. Por eso debe darle gracias a Dios. Por eso usted debe exaltar a Dios con más fuerzas. Porque en la voluntad de Dios, Dios lo permitió para usted. Porque usted le ama. Y sabe que usted va a tomar cartas en el asunto. ¿Me explico? Así de sencillo. Así de sencillo. Fíjense. Seguimos leyendo. Estamos aquí, me quedé en el 3, 4. Dice, si alguno fuera hallado en el hurto, en la mano, sea buey o oveja, vivos pagará el duplo. ¿Qué es el duplo? El doble. Si, por ejemplo, alguien se está robando esto y yo lo cacho en el momento, él no me tiene que pagar 5 veces por esto. Como lo caché en el momento, él me tiene que pagar nada más 2 veces el valor. ¿Me explico? Si te cachan en el momento, solamente se paga el doble. Si después te agarran, se paga, en este caso, como es un buey, este equipo, son 5 veces. Si fuese una silla, 4 veces. Si es en el momento, es el duplo o el doble del valor. Ahora, ¿quién va a pagar esto? El que quiera ser bendito. No, pues ya te lo regresé, ya confórmate con eso. Está bien, ya aquí no hay ningún problema. Pero si tú quieres ser bendito y romper esa maldición en la cual te estás metiendo, tienes que pagar el duplo. Si quieres, si no, es tu bronca, es tu asunto. ¿Me explico? No vas a poder burlarte de Dios, como leíamos. No vas a poderte jactar de Dios, no vas a... O sea, no se va a poder. Pero pues tú lo quieres experimentar, tú hazlo. Porque esto no es para la gente que nos roba. Este mensaje no es para la gente de afuera. Este mensaje es para yo que he robado. ¿Me explico? Y a mí sí me interesa pagar lo que debo. Porque yo sé que pagando lo que debo empieza un ciclo diferente en mi vida. Y no solamente en mi vida, en mi familia, en la gente que me rodea, en los hijos que les enseñe, en mi estado, en mi lugar donde vivo. Y a mí no me interesa, tú me robas, hasta dice el Señor, te roban, pues dáselos. Te piden la capa, pues también quítate y dáselos, ¿verdad? O sea, no tanto para que tú te hagas más rico en la usura, no. Sino para, si tú ya lo hiciste, para que hagas lo correcto. La ley no te va a obligar a esto. La policía no te va a obligar a esto. Pero esto te enseña a Dios para que tú empieces a trabajar con tu corazón. Y te veas en el espejo de la palabra y veas que sí hay cosas que están mal. Y empiezas tú a corregirlas. ¿Verdad? En el caso de Dios, pues dice, pues vuelve lo que robaste al alfolí. En el caso de Saqueo,
pues voy a dar la mitad a los pobres y al que le debo le voy a regresar 4 tantos, le dice, ¿no? Saqueo. Y después el Señor le dice, ha llegado la salvación a tu casa, Saqueo. O sea, pero primero fue la acción. Primero fue el ponerme a cuentas. Y créeme que eso que se desprendió Saqueo, aunque parecía mucho, cuando se puso a cuentas, Dios le dio muchísimo más. O sea, uno no lo entiende, la gente no, como yo, no lo entendía hasta que se vive. Hay un libro muy bonito que se llama Viviendo más allá de lo posible. Y habla un hombre acerca de su proceso de misionero y de la obra. ¿Y cómo él pudo experimentar esto? Que Dios le bendecía. ¿Puedes conseguirlo? Consíguelo y léelo. Yo creo que lo tengo digital, se los voy a mandar al grupo. Pero luego el material que les mando es para que también ustedes lo chequen, lo lean, aprendamos. ¿Me explico? Fíjense, vámonos a otra cita. Vámonos a Proverbios. Proverbios 6, 30. A mí esta lección la aprendí hace unos años atrás cuando iba empezando el ministerio y me ha servido mucho, 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 mucho. Y los frutos no los empecé a ver luego, pero los veo y los sigo viendo. Y Dios es fiel y en verdad Él cumple su palabra. Yo soy un testimonio vivo de que es cierto. Y junto conmigo mi esposa, porque ahora la bendición no solamente me alcanza a mí, sino también a mi esposa, ¿verdad? Y a ella también he estado aprendiendo a dar más, Proverbios 6:30, cuando lo tenga, dígame por favor. Y la palabra del Señor dice así: no tienen en poco al ladrón cuando hurtare para saciar su alma teniendo hambre. Empero tomando paga las setenas, da toda la sustancia de su casa. ¿Qué son las setenas? Mira, si la persona que robó por hambre, es que tengo mucha hambre y por eso tuve que robar. Tenía mucha hambre y pasé junto a los elotes y me robé unos elotes. Y hasta le llevé al pastor sus elototes. Bueno, el que no sabe, ora por fe y se lo come, ¿verdad? Pero tú que sí sabes lo que hiciste, y te robaste esos elotes, y tú dijiste, me los robé porque tenía hambre, tienes que pagar 7 veces. No hay pretexto. Que tú digas, tengo hambre y por eso voy a robar. Y el juicio viene más fuerte sobre ellos. Es que tenía hambre. No hay pretexto. No hay pretexto. Es mejor que pidas a que robes. Es mejor que pidas una moneda a que robes. Y ahora, y si puedes trabajar, pero no hay trabajo, pídelo, no es vergüenza pedir. A mí Dios me ha llevado a ese proceso de pedir. Y siento re feo porque casi siempre nos acostumbra a ayudar. Pero cuando llega al otro lado del círculo de Dios, del caminar de Dios, y tú tienes que pedir, cuesta trabajo pedir. Pero es mejor que pidas a que robes. Dios te lleva a ese proceso de humildad. Y a veces tenemos que pedir ayuda, no somos omnipotentes, hermanos. El pastor no la puede de todas, a veces voy a pedir ayuda, y lo he pedido. Y hay gente tan hermosa que me ha bendecido, y me ha ayudado. Hay gente que tú se los pides porque pues llega el momento, y hay gente que tú no se los pides, pero ellos se acomiden. ¿Sabes qué es hermoso? Pero no robes. Robas, el castigo viene más duro. Ahora tienes que pagar 7 veces lo que te robas. Pero si nada más un elote, ya hay muchos, pastor, y nadie se dio cuenta. Pero papá Dios sí se dio cuenta, aleluya. Papá Dios sí se dio cuenta. Pero nada más era un limoncito del jardín. Pero papá Dios sí se dio cuenta. Pero es que nada más era una monedita de la bolsa de mi esposo, un billetito chiquito. A los esposos se les puede robar. Se supone que son una sola carne, ¿no?
Pero cuando tú lo haces con esa intención, que sabes que no está bien, estás haciéndolo mal. Si nomás era uno de a 500, tenía como 20, uno de a 50, uno. Luego las suegras o las mamás que sácale poquito, mija, para que no se dé cuenta. Cómplices de robo. Mejor. Y la otra, la mujer no tiene que tener esa necesidad de robar. Cuando el hombre tiene la obligación de proveer. Qué feo que te tengan miedo y te anden robando por miedo, pero aún así no se justifica. No me vio, no se cachó, no se dio cuenta, andaba bien borracho y se gastó más en la borrachera. Pero tu papá Dios sí te vio. Y decimos, pero el patrón tenía mucho dinero. Pero papá Dios sí te vio. Pero nada más fue aceite, pero papá Dios sí te vio. Pero si fue algo chiquito de la iglesia, pues fue la pluma que estaba ahí para rayar el sobre. Pero papá Dios sí te vio. Y decimos, tenemos que ponernos a cuentas. ¿Duro? Sí está duro. Pero es mejor que esté duro y que me componga y que después sea bendecido a que nadie me diga y el día de mañana pierda cosas tan hermosas por ignorante. Pastor, pero yo ni sabía de quién eran esos elotes y pues yo me los robé. Bueno, ahora tú tienes que dárselo. Primeramente, apoya la obra de Dios. Ustedes ven que yo y mi esposa trabajamos en la obra de Dios y mucho lo hacemos por gratitud y por amor a Dios, pero mucho otro también lo hacemos por restitución. ¿Me escuchó? Por restitución. Lo hacemos por amor, muchas cosas hacemos por amor, pero muchas otras cosas las hacemos por restitución. Dios sabe que hemos sido rateros y tenemos que restituir. Qué feo se escucha, ¿no? Qué feo se escucha. Qué vergüenza me da. Pero es verdad. Y pero ahora, robábamos, pero ya no robamos más. Pero seguimos restituyendo. Toda mi vida no me va a alcanzar para terminar de restituir ni mi trabajo, ni mi servicio, ni los poquitos pesos que le puedo inyectar a la iglesia. Jamás me van a alcanzar para restituir lo que le he robado a Dios. Yo me volví un esclavo de Dios y lo hago con amor. Pero Dios me bendice. Aunque fui un ratero, por estarlo haciendo, Dios me bendice. Y bendice a mi esposa. Y los bendice a usted. ¿A poco en el aniversario no estuvieron contentos de llevarse una despensa? Y fue ¿se acuerdan del hombre de la cárcel que les platiqué? Que se quería matar. Pues fue su hermano. Y lo mandó para comprar la despensa. Bendijo, no bendijo con dinero la iglesia, pero lo bendijo con dinero. Y el medio fue Jacob. Y fue para esta casa. ¿Sabía usted eso? No, ¿verdad? A veces ni nos enteramos de dónde vienen las cosas. Y no tengo por qué decirlo, solamente tiene que saber que el bien y la misericordia nos van a seguir. Cuando uno es bendito, bendice a los demás. Pero qué triste que veas que los demás son benditos y que tú no eres bendito. Qué triste es eso. Y más triste cuando el bendito se va. Y yo no aprendí a ser bendito. ¿Sabes cuál es mi más grande deseo? Que aquí todos nos volvamos benditos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero tenemos que hacer las cosas bien. Ya se murió el dueño de esa hacienda, no supe a quién le robé. A veces me llevo las cosas sin darme cuenta, ya llego a mi casa, abro mi mochila y tengo un chorro de cosas. ¿De dónde? Plumas de no sé dónde, y cuadernitos y hojitas. Hay gente que le pasa así. Hay gente que en la escuela no llegan los niños con la mochila. Unos llegan sin colores y otros llegan con un chorro de colores. Unos llegan sin goma y otros llegan con un chorro de gomas. Oye, ¿tú por qué tienes y yo no te compré eso? Desde ahí somos rateros. Si no es tuyo, tiene un dueño. Y ese dueño hay que devolvérselo. O compramos celulares medio usados, medio robados, que
bien baratos. O, ¿no sabes de quién es? Primero apoya a la iglesia. No solamente con la economía, con tu trabajo. Segundo, dalo con sabiduría en la iglesia. Ubica quién es huérfano y a ese apóyalo. Ubica quién es viuda y a esa apóyala. Ubica quién es extranjero. Por ejemplo, ahorita mi hermana Luisa, ella es extranjera. Y es una oportunidad para que muchos rediman. Ellos vienen y piden. Yo no les doy, porque piden. Pero si tú puedes redimir a través de su vida, hazlo. Porque es una extranjera. Gente de fuera. De la iglesia, cristianos. Y después, ¿a quién más? Al pobre. ¿Habrá pobres entre nosotros? Hay gente que luego se las verduras. Hay hermanos que a lo mejor son trabajadores y todo, pero tienen un montón de niñitos. Hay gente que le batalla a esos, o que no puede ir a la escuela, y tú puedes apoyarlo para que vaya a la escuela, apóyalo para que se vaya a la escuela, dale para sus pasajes, y ahí estás. No porque seas muy bueno, no porque estás redimiendo, redimiendo. No te va a quedar a ti a deber nada, porque va a ser para Dios la gloria. ¿Me explico? Y no lo vas a hacer para que la gente después te alabe a ti, no, para que la gente alabe a Dios. A veces cuando lo quieres hacer de manera indirecta, lo puedes hacer a través de otra persona. Por ejemplo, yo quiero bendecir a mi hermano Luis, pero no quiero que sepa que fui yo. Pastora, ¿le puede dar esto al hermano Luis? Pero no le diga a quién. Sí, pero ¿qué crees que luego se lo clavan? Entonces, va con un líder, ¿le puede dar esto al hermano? No le diga de quién viene, solamente déselo, dile que es de parte de Dios. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y a muchos de mis compañeros los he apoyado de manera indirecta o pagándoles deudas que ellos tienen. También he echado el sobre, por ejemplo, este sobre es para Víctor, con tanta cantidad lo he hecho y nunca le llega. Yo por eso soy mejor así de decirlo directamente con la persona. Pero usted quiere echarlo, pues también échelo, ¿verdad? Pero yo diría mejor con la persona. Si quiere hacerlo de manera indirecta, de manera indirecta. Si quiere hacerlo de manera directa, pues también hágalo. Es una forma de restituir con las personas que murieron, con las personas que no conocemos a quién les robamos, o por las personas que en la ignorancia pues sabemos que robamos, pero no sabemos qué. A través de ellos uno empieza a restituir a Dios. ¿Sí? Y la otra, tus diezmos, ponte a cuentas con tus diezmos, a tu capacidad. Pero te aseguro, porque yo lo hice, sacas todo lo que has robado de diezmos, no, o sea, no puedes pagarlo ni vendiendo tu casa. Es mucho. ¿Desde cuándo uno empieza a diezmar? Pues desde que uno tiene dinero. ¿Desde cuándo tienes dinero? Pues desde que trabajas. Antes no sabía, pero no porque no sabía significa que no se tenía que hacer. Y sabiendo, luego ni lo hacemos. ¿Qué hay que hacer? Pues Señor, a partir de ahora voy a ponerme las pilas contigo. No tengo para dártelo todo, yo así le hice. No tengo yo para darle todo lo que le he robado a Dios. Pero Señor, de mi diezmo, siempre le voy a poner un poquito más. Y tenme paciencia, y Él siempre te va a poner un poquito más a cuenta de lo que te debo. Desde que yo lo empecé a hacer, las cosas cambiaron. Nosotros agarramos, mi esposa, porque ella es la que la administra, y lo echa ella al suelo. Sacamos los sobres, los juntamos los sobres, sacamos el dinero, lo mandamos por una cuenta interbancaria a México. Ese dinero probablemente sea para nuestros líderes, y yo no sé en qué se lo gasten y no me interesa. Porque yo no se lo doy a los líderes, yo se lo doy a Dios. ¿Y qué creen? Dios es que conmigo. ¿Me explico? Mi trabajo es hacer lo que Él me pide. Lo demás, cada quien va a dar cuentas de su propia vida. Pero Dios quiere que yo me vea en el espejo y que cuando me vea limpio. Y en verdad, hermanos, si ustedes lo creen, como lo dice el Señor, y probadme ahora en esto, y os abriré las ventanas de los cielos, y es verdad. Pero tenemos que hacerlo. La gente mala lo hace por interés.
Porque aún la gente mala lo puede hacer y es bendecido sin ser cristianos. La gente. Conocí a una persona que era muy, así muy, le costaba mucho. Le decían, da hasta que ya no te duela. Pues, gracias a Dios yo no batallé con eso. Si tú batallas con eso, da hasta que ya no te duela. Y nada te va a faltar. Vas a ser bendecido. Y lo más importante, tu pecado y la salvación va a venir a tu vida. Así lo enseña el Señor, hermano. En este tipo de pecados, donde hay una acción. Y es el único pecado que hasta este momento yo conozco, que es con acción de justicia, de restitución. Y la otra, ¿verdad? Importantísimo, tú tienes que perdonar a los que te han lastimado. Lo vimos en la Biblia. Dios nos ha hablado en esta hora. Ahora, ¿qué le parece si hacemos un trato con Dios? A Dios le gustan nuestros tratos, hermano. A Dios le gustan nuestros tratos, le gusta que nos volvamos a Él y que negociemos. Lo dice la palabra. Y que nos pongamos a cuentas, Víctor, que nos pongamos a cuentas, hermano, que nos pongamos a cuentas. Y Dios es fiel, hermano. Desde el momento que nos ponemos a cuentas y lo empezamos a hacer es fiel. A veces los que somos infieles somos, pero Él es fiel, hermano. A los que nos están viendo, Dios les bendiga. Hasta aquí llegaron ustedes, ojalá y se arrepientan, y si no, no hay problema. Dios les bendiga. Porque ahorita nosotros